A ver, siempre en las noticias, el diario vivir nos dispara temas importantes. Lo que hace poquito Sí. sucedió y sigue sucediendo todavía con Chano, una persona que él mismo declara estar en problemas con las adicciones, nos mueve a pensar una y otra vez qué hacer con respecto a esto. Es un complejo mundo de las adicciones. Por eso nos pareció lo mejor hablar con un especialista. Está con nosotros el psicólogo Miguel Conocente, que justamente es especialista en prevención y asistencia en adicciones. ¿Cómo va, Miguel? Hola, ¿cómo estás? ¿Y Hola. se ve bien la presentación? Sí. Hola, Te has Miguel. vuelto un especialista, sos un especialista, una persona más que autorizada para cuando queremos entender por dónde va Sí. y no sabemos demasiado, Sí. cuando queremos asistir y no sabemos cómo. Y también con un presidente que dice, vamos a tener que empezar a hablar en un futuro no muy lejano de legalización de marihuana. Y allí surgen los debates y surgen las preocupaciones y surgen un montón de consultas que tenemos para hacerte a vos, Miguel. Porque es un complejo mundo, como decía Coco, ¿no? Sí lo es. A ver, si lo pensamos en principio, en función de cada una de las sustancias, tenemos un mundo. Claro. ¿sí? Sí, El tema de la legalización de la marihuana es un tema que está en buena parte del mundo ya funcionando de esa manera. La Argentina tiene una yo cuestión antes particular. de meternos, Sí. perdón Miguel, pero antes de meternos por ahí en lo profundo, ¿no? de alguien que usa sustancias para, no sé si animarse, escaparse o qué, me gustaría que nos aclares qué se considera adicciones hoy. De una manera sencilla, podemos decir que una adicción es un adicto es una persona que tiene la vida organizada alrededor de un consumo o de alguna práctica. Ajá. Ese consumo, esa práctica le produce una satisfacción y al mismo tiempo le produce una serie de daños. Esos daños pueden ser a la salud, pueden ser en lo social, pueden ser en lo laboral, en lo académico, Bien, todo junto. ¿sí? bien. Y de alguna manera esa persona va reduciendo sus vínculos a aquellos con los que puede compartir esta práctica. Bien. ¿sí? Y Va hasta ahí no estamos hablando de ninguna sustancia Cualquiera, o hecho adictivo en particular. cualquiera. Bien, El objeto es contingente, el objeto es lo menos importante. ok, Es decir, puede ser Claro. una sustancia, son adicciones tóxicas, sí, o puede ser una práctica, el juego, el trabajo, el gimnasio, etc. ok. Sí, sí, Eh, sí. De hecho, hay casos que son hasta simpáticos, entre comillas simpáticos. ¿sí? Personas con adicciones a objetos raros, como el hielo, por ejemplo. Ajá. Sí. ¿sí? Sí. Imagínense el trastorno que es andar todo Sí. el día necesitando tener hielo en la boca. Sí, 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 sí. Esa persona hace un uso de su práctica o de su consumo tal que le va produciendo daños. Sí, Porque Para- depende todo el tiempo de eso que está eligiendo. Exactamente. Por eso estamos hablando de adicción. Exactamente. Entonces, no lo puede dejar. Claro. Y esto es una primera cosa importante a considerar. Cuando hablamos de una persona que es adicta, estamos hablando de alguien que no puede dejar. ¿Sí? Estamos hablando de una enfermedad. Esto es importante también tenerlo en cuenta. ¿Por qué digo que? Porque desde el punto de vista legal, ya que la pregunta viene por el tema de la legalización de la marihuana, desde el punto de vista legal, esta es la única patología que está penada por el Código Penal. Claro, claro, Es claro, raro claro. esto. ¿sí? sí. En la Argentina, si alguien tiene un problema con el uso de sustancias, está en violación del Código Penal. La ley Claro. 23.737, una ley del año 89, que en la Argentina pena la sola tenencia de sustancias prohibidas. O sea, nadie va a penalizar a alguien que se tome 3 Claro. botellas de vino al hilo o que fume tabaco cuantas veces quiera. O alguien que sea diabético. Pero sí, claro, pero Pero sí sí se va a alguien que tiene una penalizar. adicción. Es decir, el marco legal que tenemos actualmente, digo porque la frase del presidente hay que tomarla en un contexto. El marco legal que tenemos actualmente es un marco legal que no está entendiendo la adicción como una enfermedad. Claro, claro. Más allá de que también establece medidas de seguridad curativa, se llaman. Sí, sí, Fíjense sí, qué sí, contradicción, seguridad curativa. Porque decís que la ve como una transgresión y no como una adicción que implica la enfermedad. Eso Claro. estás diciendo. Por más que indique tratamiento, el tratamiento es obligatorio. En ninguna patología el tratamiento es obligatorio. De hecho, tenemos una ley de salud mental Sí. Sí. en la Argentina que habla justamente de que no se puede internar más compulsivamente un paciente. O sea, yo no puedo internar a alguien de prepo. Exacto, Claro. exacto. Salvo en situaciones muy, muy excepcionales, estamos hablando de pacientes agudos, en una crisis y por un tiempo súper acotado. En las internaciones de adictos en la Argentina hay gente que está internada 3 años compulsivamente. ¿Me siguen? Sí, sí. Es decir, ha sido una enfermedad que ha esclavizado al sujeto no solo Claro. por el problema de salud que ha tenido, sino además por la situación social y legal
Bueno, la mamá de Chano, de hecho, dice hace 20 años que mi hijo y que nosotros pedimos ayuda, que por favor la ley de salud mental trabaje y funcione como corresponde, porque no es fácil salir de ahí. La misma madre dice, hace 20 años, escuchen las canciones de mis hijos, él pide ayuda, porque por ahí es fácil entrar, no fácil salir de ese momento. Pero ¿cómo pasa una persona de probar, porque a lo mejor muchos comienzan así, a convertirse en un adicto? Bueno, está buena la pregunta. En realidad uno no se convierte en un adicto. Todos tenemos un aspecto, digamos, todos tenemos un aspecto compulsivo. Sí. A algunos esa compulsión se nos dispara. Sí. En algún momento de la vida. Tiene más que ver con el momento de la vida que con el objeto que estemos consumiendo o la práctica que estemos desarrollando. ¿Sí? Entonces ese objeto queda en un lugar privilegiado y toda nuestra satisfacción empieza a coagularse en ese objeto. Por eso es que se dejan las relaciones que no tienen que ver con esto. Claro. Las relaciones de pareja, por ejemplo, las relaciones laborales. Ya deja de dar satisfacción todo eso y solo quiero esto. Pero hay perfiles determinados que pueden caer en eso, gente más o dependiente. sustancias más perniciosas que también logran de alguna forma engancharte y no puedes salir de ese círculo vicioso. Las sustancias lo que producen, en el caso de sustancias, Sí. lo que producen es algún placer. Claro. Hay que decirlo, tienen una eficacia las sustancias. Claro, ¿sí? claro. Pero claro. más allá de la eficacia que se pierde rápidamente, el placer que causa la sustancia se va perdiendo. Pensemos en el alcohol, digo, para Sí, en algo sí. que es más conocido. Sí. El placer del beber tiene una pequeña curva. Claro. Luego de determinada cantidad, por ejemplo, alguien empieza a sentir efectos que no le gustan en relación con este consumo. Se marea, vomita, se descompone, qué sé yo. Sí. Pierde la memoria, etc. Esa es la parte que no tiene que ver con el placer. Ahora pensemos en esto en una cotidianidad. Entonces que uno consulta, un paciente dice, yo tomo porque de esta manera me desinhibo. ¿Cuánto tiempo? Claro. Porque ese placer es acotado. Claro. Cuando esto se dispara, y ya tenemos más allá un episodio de abuso, que es muy común, esto también es aclararlo. Una cosa es situaciones de abuso, Claro. que pueden llegar a la intoxicación, y otra cosa es un adicto, muy diferente. Claro. Adicto es dependés alguien que no de puede eso. dejar, Claro. Y vos que decías tiene recién... el día organizado, se Claro. levanta pensando en su consumo, Claro. está buena parte del día organizando y consiguiendo los medios para tenerlo, otra parte del día consumiendo o practicando, jugando en el casino, y el resto del día recuperándose de los efectos. Sí, día siguiente es igual. Sí, Hay una monotonía. Sí. Eso es un adicto. Sí. Y, No es con lo que nos encontramos habitualmente. claro. Muchos sostienen que la marihuana sería la antesala a otras drogas más duras. ¿Vos qué pensás de este tipo de aseveración? Es así? falsa. Es falsa. Es falsa. ¿Por qué es falsa? Esa es una teoría de la década del 80. Se Ajá. hablaba de las drogas portero, como que eran las drogas que daban inicio a un mundo de otras sustancias. Eso es Sí. falso. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, no hay en este momento en el mundo gente que consuma una única sustancia, que tenga consumo problemático que consuma una única sustancia. En general se habla de policonsumo, primero. Segundo, hay un montón de sustancias que tienen, pues, que son legales, que tienen libre tránsito, libre comercialización, que también se usan. ¿Sí? No es necesario consumir una sustancia prohibida para iniciarse en algún consumo. Exacto. Seguro. Sí. Y repito, el objeto es lo menos importante. Demos un ejemplo. Hace 15 años atrás, no teníamos el debate que hemos tenido hace un par de años atrás, por ejemplo, con el consumo de celulares en la escuela primaria. Sí. Hace 15 años atrás ni se nos ocurría que un niño puede tener un celular. Sí. Y hace 2 o 3 años atrás hemos tenido debates, el celular adentro del aula o no. Sí. Exacto. Después la Sí, pandemia Se sigue vino- debatiendo. sí. ¿no? y se sigue debatiendo. Se sigue debatiendo. La pandemia vino a dar la razón de que hay que tenerlos. Sí. Son necesarios para... Pero digo, es otra forma de consumo, es otro consumo. Bueno, pues no le hace tanto daño. No, sí hace un daño. ¿Cómo que no? Bueno, es que mucha gente piensa eso, ¿no? Digo, el alcohol no genera el mismo daño que las drogas, Claro. digamos, no... El alcohol es más dañino. Bueno, Desde el punto de vista biológico, desde A el punto de ver. vista orgánico, el alcohol produce, entre otras cosas, una dependencia orgánica. Es decir, hay una adaptación de los diferentes sistemas orgánicos sí, a la presencia del alcohol. sí, Entonces, se estabilizan con alcohol. Esto no sucede con la cocaína, por ejemplo. No sucede con la marihuana esto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay dependencia física y psíquica. Esto es un concepto más viejo, pero por ahí es útil. Con la cocaína, por ejemplo, la dependencia es psíquica. Se produce ansiedad por la necesidad, las ganas de consumir. Sí. Sí. Pero no hay una adaptación orgánica. La adaptación orgánica en 2 o 3 días se acabó. sí. Con el alcohol no. De hecho, hay pacientes que pueden entrar en crisis graves desde el punto de vista de descompensación orgánica y hay que internarlos porque pueden morir por la falta de alcohol. No se puede interrumpir en un paciente alcohólico el alcohol de un día para el otro. Sí. Sí, sí, sí. No se puede. ¿Son víctimas estas personas? Claro que sí. Claro que sí. Estamos hablando de enfermedades. Claro que sí.
¿Y cómo las ayudas? ¿Cómo? Porque, o sea, verlo de afuera como opinar es fácil, ¿no? O hacer la pregunta. Esa es Desde la el gran- familiar que nos ve en la casa, ¿cómo te acercas? Pensando en Chano, en los 10.000 Chano y en las personas que no tienen las posibilidades, quizás inclusive económicas, que Chano diera a un lugar donde te ayuden. ¿Qué le podemos decir a esas personas, a esos familiares? ¿Cómo se ayuda? La ¿Cómo familia nos es acercás? fundamental. En los tratamientos la familia es fundamental. Los pacientes que tienen familia tienen el triple de posibilidades de recuperarse que los pacientes que no la tienen. Apoyo familiar, quiero decir. Todos los tratamientos, la gran mayoría son ambulatorios. Esto también es importante destacarlo. Antes se internaban los pacientes como en primera instancia. Hoy ya se entiende que la internación es una herramienta de último momento, cuando los otros tratamientos no dieron los resultados esperados. Pero la gran mayoría de los pacientes se abordan y se recuperan con tratamientos de tipo ambulatorio. Por eso también el apoyo familiar. Claro. Sí. Porque muchas veces la familia, sin saberlo, también sostiene la adicción. ¿En qué sentido? A ver. Por ejemplo, económicamente. No, si me ha dicho que no va a comprar más, pero tampoco puede andar sin dinero. Claro. Es cierto, no puede andar sin dinero. Pero cuando tiene dinero va y compra, porque tiene un problema con eso. Entonces, bueno, hay que ver, después hay que ir viendo cada caso, a ver cuál es la dinámica familiar, para que esa dinámica familiar también cambie a los fines del tratamiento. Ahora, siguiendo la pregunta de Anita, que me interesa, ¿qué pasa cuando hay resistencia, toda la resistencia Siempre posible? resistencia. Siempre hay resistencia. Claro, digo, tengamos en cuenta esto. Resistencia por parte de la Claro. persona Del paciente. adicta, ¿no? Sí, a ver, dije paciente y está mal. Mira, muchas veces pasa que uno al principio no tiene un paciente. Ahí. Lo que tiene una familia muy preocupada que consulta a la familia. Sí, totalmente. Claro. Sí. Sí, entiendo. Muchas veces pasa esto. ¿Y qué es lo que podemos hacer los profesionales de la salud? Y bueno, empezar a alojarlo, a darle un espacio, a ver si ahí se arma un paciente. A veces no sucede. A veces no se consigue que se arme un paciente. Y a veces sí. Paciente es el que espera algo de alguien. Alguien que está muy atrapado, muy enfermo en una adicción, no espera nada de nadie. Espera, lo único que espera está ahí, en su objeto. No quiere otra cosa, quiere cocaína, punto. Ok. En ningún momento tiene un rapto así de conciencia Sí. absoluta de decir, Sí, pero eso No puedo ir más por este camino. dura un rato. Hay un tema de Charlie que habla de eso. sí, sí, Dice, no hagas promesas sobre el bidet. exacto. No tomo más. Bueno, Sí. son esos momentos. Ahora, ¿el tema cuál es? Si hay abordaje adecuado, si hay contención familiar y acompañamiento al tratamiento, de a poco alguien se puede ir constituyendo en un paciente. Ajá. Y por supuesto, son patologías que son recuperables. Lo que pasa es que los números son malos. Claro, ¿En qué claro, caso? claro. ¿Sí? ¿Los A casos la de éxito, familia- decís vos? Claro. Claro. Para cerrar, las familias piden ayuda, son las primeras en consultar. ¿Qué le dirías al adicto? ¿Qué le dirías a esa persona? Que está enfermo, que tiene un problema, que se puede recuperar, que no es tan grave. Porque también es cierto que muchas veces cuando uno tiene la vida coagulada en un único punto, ¿sí? Soltar ese punto es terrible. Claro. Es quedarse sin nada. Claro. Y la verdad que no. La verdad que no. A veces cuesta más, a veces cuesta menos, pero uno ve cómo la gente se recupera y arma una vida. Y acá en Mendoza, ¿dónde puede asistir para quien nos está escuchando? Aquí en Mendoza el lugar de referencia clave es el Plan Provincial de Adicciones. Desde allí salen las derivaciones a todo el servicio asistencial, tanto público como privado. Miguel, muchísimas gracias. A ustedes por Un el Gracias, placer. Miguel. Siempre es valioso charlar Gracias. con vos. Gracias.